Pido por favor, tuve un pequeño inconveniente en la materia, en las clases anteriores a esta, donde parece que un chistoso se puso a hacer puntitos y rayitas y cosas así en la pantalla. Yo sé que yo lo puedo controlar, pero es que somos personas adultas y yo espero, bueno, pues de ustedes la misma respuesta. Yo quiero enseñarles y yo supongo que ustedes quieren aprender y sobre todo salvar este semestre para que no pierdan medio año de su vida o de su carrera. Entonces, yo les pido por favor que, que no hagan lo mismo, que atiendan las clases y que, bueno, tratemos de mejorar. Yo estoy dispuesto a recibir cualquier opinión de ustedes a través de la vía WhatsApp para que mejoremos las clases, porque en definitiva, bueno, lamentablemente esto nadie lo tenía previsto, ni ustedes, ni yo, ni las autoridades, y lo único que yo deseo es que transmitirle mis conocimientos, porque yo pienso que eso es lo más importante. Entonces, vamos a comenzar con la unidad 1. Siguen incorporándose. Vamos a comenzar con la unidad 1, donde vamos a ver algunos conceptos generales cuyo objetivo de la unidad es de poner a disposición de ustedes, los estudiantes, un conjunto de conceptos que nos permita a ustedes y a mí irnos familiarizando con la materia que le vamos a impartir durante este semestre. Vamos a ver en primer lugar las fases del ciclo urbano del agua. Es el mismo equivalente a lo que ustedes tienen ahí, el ciclo general del agua, donde interviene el hombre. Lo único que le he cambiado el nombre para hacerlo un poquito más elegante, pero es lo mismo. Dice que la forma de vida en comunidad que el hombre ha desarrollado desde su aparición ha sido la razón principal que dio origen a la necesidad de los servicios gemelos de abastecimiento de agua y evacuación de las aguas negras. ¿Qué significa eso? El hombre desde que surgió, bueno, pues está la necesidad latente, lógicamente, de consumo de agua y, por supuesto, de la evacuación de los desechos del agua que usa en sus diferentes actividades. Tanto el diseño como la operación, la construcción y mantenimiento de las obras para proporcionar tanto el abastecimiento de agua como la eliminación de las aguas negras son dos temáticas que se estudian en la ingeniería sanitaria. Justo esta materia que nosotros estamos cursando en este momento, nosotros nos vamos a dedicar a todo lo que es el abastecimiento, la primera parte del abastecimiento de agua potable. ¿Cuáles son las obras que nosotros necesitamos para abastecer de agua a una población de cualquier magnitud? Lo primero que necesitamos es una fuente de abastecimiento de agua, que puede ser superficial o subterránea. Ya vamos a estudiar la fuente, las posibles fuentes. Entonces, ese es el primer elemento. Hay algo que es importante. Si no hay fuente, no hay distribución de agua, porque lógicamente, ¿de dónde podríamos sacar el agua para entregar a la población? En segundo lugar, y esta es una obra alternativa, es la necesidad de una planta potabilizadora. Si la fuente de donde nosotros vamos a captar el agua es una fuente cuya agua no es potable, entiéndase como agua potable, aquella agua que es ingerida por cualquiera de nosotros y no nos hace ningún daño a la salud, pues entonces, si el agua no fuera potable, tenemos que retirar esas impurezas para obtener el agua en condición potable. Y justamente lo que se emplea para ello es lo que se conoce como una planta potabilizadora. En tercer lugar, la otra obra que necesitamos es una conductora. Como podemos ver aquí, es una tubería de grandes dimensiones y es la obra encargada de transportar el agua desde la fuente
hasta el núcleo poblacional donde se va a consumir esa agua. ¿Qué sucede en la gran mayoría de los casos? Diría un 99,9%, que la fuente nunca está en el mismo lugar donde se encuentra la población. Un caso atípico es Santa Cruz, la fuente está debajo de la ciudad, pero en la mayoría de los proyectos que ustedes van a ejecutar se van a dar cuenta que la fuente no está en el mismo lugar donde está la población y que lógicamente tienen que acudir a una conductora. La otra obra es la estación de bombeo. La estación de bombeo, bueno, si estamos captando el agua subterránea en el subsuelo, es obligatoria, tiene que estar ahí la estación de bombeo. Sin embargo, si estamos captando el agua superficialmente, pudiera ser no necesario el uso de una estación de bombeo. La estación de bombeo va a depender de las condiciones topográficas y de la forma en que nosotros vamos a captar el agua. Si la topografía es muy llana, pues no vamos a poder colocar tanque porque si no nos demandaría alturas muy altas. Entonces obligatoriamente tendríamos que entregar el agua. Y si la captación la vamos a realizar del acuífero, obligatoriamente tenemos que tener una estación de bombeo. La otra obra que se necesita para el abastecimiento de agua es el tanque de almacenamiento. Los depósitos de almacenamiento, siempre que sea posible, son muy importantes colocarlo en un sistema de abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque me permiten la entrega por gravedad, lo cual significa de que no voy a tener, como en el caso de las estaciones de bombeo, consumo de energía y por ende no se me van a elevar los costos de la factura. Ahora, no siempre es posible colocar tanques de almacenamiento. Ejemplo de ello son las topografías llanas, como es el caso de Santa Cruz, que tiene un sistema de entrega por bombeo directo y no por tanque de almacenamiento. Los tanques que hay ya son monumentos que han quedado a las estructuras en las cooperativas porque ya no sirven para su altura o la carga que ellos dan no sirven para entregar el agua con la presión requerida. La otra obra que se utiliza es la red de distribución, que la red de distribución no es más que el conjunto de tuberías que tienen que pasar obligatoriamente por todas las calles donde al menos exista un usuario para que esa agua llegue a nivel de ese usuario. O sea, este es un sistema importantísimo y es precisamente el que nosotros vamos a estudiar con mayor profundidad durante esta asignatura. Ahora bien, aquí yo les he puesto otra figurita, pero es equivalente a la del ciclo general del agua que ustedes van a encontrar en el libro. Como ustedes pueden ver aquí en la figura se presenta una secuencia de obras necesarias tanto para el abastecimiento de agua como para la recolección y disposición de las aguas residuales. Y en lo que se le ha denominado las fases del ciclo urbano. Vamos a darle una pequeña explicación para que entendamos. Fíjense ustedes que este ciclo nace precisamente en una fuente de agua y termina justo en la misma fuente de agua. Para nosotros tener un sistema de distribución, es importante que nosotros contemos, como ya les dije, con una fuente de agua. Si no tenemos agua, pues lógicamente, si no tenemos agua, pues entonces no vale nada de esto que está aquí construido porque no había que introducirle a las tuberías. Las fuentes pueden ser fundamentalmente de dos tipos las que más utilizamos nosotros, que son superficiales cuando están sobre la superficie del terreno y en contacto con la atmósfera, y subterráneas cuando se encuentran en el subsuelo. De cualquier manera, el agua que nosotros captamos, nosotros la conducimos hasta una planta potabilizadora que pudiera o no aparecer dependiendo de si el agua de la fuente cumple con el requisito de ser potable o no potable. Si no fuera potable, obligatoriamente tendríamos que pasarla por
de la planta, ya entonces llevada a través de una conductora para su entrega, ya sea a un tanque de almacenamiento o una estación de bombeo, dependiendo de la topografía de la zona. Entonces, el tanque o la estación pueden aparecer indistintamente dependiendo de la magnitud de la población y lógicamente del tipo de topografía que exista en la zona donde vamos a diseñar. El agua que es entregada del tanque o de la estación de bombeo es llevada a través de lo que se conoce como una red de alcantarillado, perdón, de agua potable, que es la encargada de llevar el agua a cada uno de los usuarios o edificaciones que se encuentren en el área de cobertura. ¿Está claro? Ahora, esa agua que nosotros entregamos, que es un agua potable, que no le hace daño a la salud del hombre, el hombre en sus diferentes actividades, ya sean en los domicilios, los comercios, las industrias o las instituciones, el uso que hace de ella hace que devuelva a través de los tragantes, de los diferentes tragantes en los aparatos sanitarios que existan en el lugar, un agua que es altamente contaminada, que ha sido contaminada por el uso que ha hecho el hombre en sus diferentes actividades. Esa agua, lógicamente, no puede ser llevada y vertida directamente en este mismo cuerpo receptor. ¿Por qué? Porque lo que haríamos es contaminar el cuerpo receptor y después la potabilización aguas abajo sería mucho más cara y lógicamente a lo mejor hasta imposible de utilizarla como fuente. Entonces, por ello que el agua que se genera en cada uno de estos usuarios, domicilios, comercio, industria, instituciones, se recolecta a través de lo que se conoce como la red de alcantarillado sanitario y es llevada a una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué es una planta de tratamiento de aguas residuales? Es un espacio físico donde yo coloco un conjunto de dispositivos cuya función es retener las impurezas que tiene esta agua residual contaminada para entonces sacar de la planta un efluente que cumpla con la normativa en vigencia en el país. Y lógicamente, una vez que ya ese efluente cumple con la normativa en vigencia en el país, puede ser devuelta al cuerpo receptor, que puede ser la misma fuente como la que vemos aquí en este ejemplo, o sencillamente puede ser reutilizada en diferentes actividades por el hombre, como son riego, piscicultura, etcétera, sistemas contra incendios, etcétera, como tal. ¿Está claro? Esto es lo que se conoce como el ciclo urbano del agua o el ciclo general del agua donde interviene el hombre. ¿Por qué dice donde interviene el hombre? Porque el hombre es quien construye todas las obras desde la captación, conducción, potabilización, entrega, recolección, tratado y descarga en el cuerpo receptor. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante que se conozca. Ahora, ¿a qué nosotros vamos a dedicarnos durante esta asignatura? A todo lo que tiene que ver hasta la distribución, hasta aquí, hasta la distribución del agua a la población. O sea, pasando por la captación, la potabilización, la aducción, la entrega a través de un tanque o una estación de bombeo y la distribución a través de una red. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura durante este periodo que vamos a dar clase. Ahora bien, todo lo que es el alcantarillado, la planta de tratamiento y el emisario hasta la entrega en el cuerpo receptor es lo que se ve en la asignatura sanitaria 2. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones que cumplen las obras necesarias que vimos anteriormente para el abastecimiento de agua. En primer lugar, la fuente de abastecimiento. Dice, se constituye en el elemento indispensable para la distribución del agua, ya que como bien dijimos, de no existir una fuente de abastecimiento, no se podría realizar la actividad de distribuir agua a la población. Ahora bien,
Normalmente existen dos tipos de fuentes que son las más utilizadas, que son las fuentes superficiales y las fuentes subterráneas. Esto, a pesar de que vamos a ver otras fuentes, estas son las dos fuentes más usadas, la superficial y la subterránea. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes superficiales que el hombre puede disponer para poder entregar agua a través de una red a la población? Pueden ser los embalses de las presas, pueden ser los ríos, los lagos, las lagunas, etc. Esos son fundamentalmente las fuentes superficiales que más comúnmente nosotros utilizamos. Ahora, como fuente subterránea, tenemos que antes del agua llegar a ser subterránea, era la misma agua de lluvia que cae sobre la superficie del terreno y que lógicamente al caer sobre la superficie del terreno y encontrar estratos permeables, pues esta agua se infiltra a través de ese terreno hasta llegar a capas o estratos impermeables que permiten su almacenamiento o acumulación en lo que se conoce con el nombre de los acuíferos. ¿Está claro? Ese es el ejemplo específico de Santa Cruz. Santa Cruz, el agua que se capta es un agua del acuífero que está ubicada debajo de la propia ciudad. Ahora bien, para captar las aguas, tanto superficiales como subterráneas, se construyen unas obras que se conocen con el nombre de obras de toma, que pueden ser de extracción por gravedad, como podemos ver aquí, por ejemplo, el caso de un río, de una presa, de un lago, una laguna, donde se pueden extraer mediante una obra con compuerta y de hormigón, o estructuras de hormigón, se pueden entonces captar parcialmente el agua que circula a través de esa fuente, como lo podemos ver aquí. Y es por gravedad porque aquí no estamos utilizando ningún equipo de bombeo. Ahora, también esa extracción puede ser por bombeo y es el caso específico de, por ejemplo, como vemos aquí, cuando nosotros vamos a captar el agua de un acuífero. En ese caso no queda otra alternativa que sumergir dentro del acuífero una bomba para a través de ella poder hacer la captación del agua almacenada en el acuífero. La otra obra que se construye para la distribución es la planta potabilizadora. ¿Qué cosa es una planta potabilizadora? Bueno, como podemos ver aquí en esta imagen, que justo es la planta potabilizadora de la ciudad de Concepción, es un espacio físico que ustedes ven aquí que tiene un cercado perimetral, en donde se colocan una serie de dispositivos de tratamiento cuya función es retirar las impurezas que tiene el agua, que la hace no potable para que finalmente el agua que se obtenga de esa planta sea un agua potable, apta para el consumo de la población. ¿Está claro? Ahora bien, como ya les dije, muchas veces la fuente de abastecimiento se encuentra lejos de donde se encuentra localizada el núcleo poblacional que le vamos a hacer entregar el agua a través de esta distribución. Entonces, para ello se construye un medio que se conoce como conductora, una obra que se conoce como conductora o aducción. También se le llama aducción. Esta conductora es el medio a través del cual nosotros conducimos el agua desde la fuente hasta el núcleo poblacional que la va a consumir. Esa transportación de esa agua en esa aducción puede ser a través de tuberías, a través de túneles y a través de canales. Ahora, es importante que se tenga en cuenta que los canales que se construyen para la aducción, tienen que ser cerrados. ¿Por qué? Porque la planta no está... Por favor, el audio.
La planta... Creo que en la opción de línea oculta Fernando, cierra el audio, por favor. Apague su micrófono. Si no quieren ese fondo, entonces lo quitan de... Fernando. Bueno, entonces les decía... Esa es igual a esta. Vamos a seleccionar esta. ¿Ya? Bueno, les decía que normalmente la planta se coloca cercana al punto de captación. Entonces, si nosotros tratamos el agua, no vamos a conducirla a través de un canal abierto para que se vuelva a contaminar en su trayecto. Por eso es que estos canales tienen que ser, como se ven aquí, tienen que tener una tapa o ser totalmente cerrados para evitar la contaminación del agua ya tratada. El otro elemento que nosotros podemos encontrar en una red o sistema de distribución de agua es precisamente las estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo son instalaciones que me permiten dos cosas fundamentales. Bueno, en primer lugar, cuando tenemos captación de los acuíferos, estamos obligados a colocar una estación de bombeo. ¿Por qué? Porque de su suelo la única manera en que la podemos captar el agua es a través de equipos de bombeo. Entonces, ahí aparece la primera función que puede tener una estación de bombeo: captar el agua desde el acuífero y el entregársela a un tanque elevado, de manera tal que del tanque yo entregue a la red o al sistema de distribución por gravedad. Y la otra función que tiene la estación de bombeo es cuando mi topografía es llana, muy llana, y la mancha urbana es muy grande, me va a generar alturas de tanques también extremadamente grandes. Para que usted tenga una idea, los tanques, la máxima altura que puede alcanzar un tanque es 30 metros. No se admiten tanques elevados a alturas mayores de 30 metros. ¿Está claro? Y hay veces que por la topografía llana y la mancha urbana te generaría, por decirte, 80 metros de altura. Entonces no se justifica ni técnica ni económicamente elevar tanques a esa altura. En esos casos se construyen lo que son las estaciones de bombeo para entrega directa a la red, como esta que vemos acá, donde esta estación de bombeo, fíjense ustedes, aquí está el pozo, aquí está la bomba y sacan el agua y directamente la introducen por bombeo directo a la red. Entonces, bueno, en el caso de los tanques de almacenamiento, bueno, ya les dije que cuando la altura que calculemos nos permita que el valor no exceda los 30 metros, entonces podemos entregar por gravedad a la red mediante la colocación de un tanque elevado. El objetivo que tiene este tanque es almacenar el agua en las horas de baja demanda para contar con disponibilidad de esta agua en las horas de alta demanda como tal. Y finalmente la red de distribución, que no es más que el sistema de conducción concebido para entregar el agua a todos los usuarios de la red. Fíjense ustedes que es una tubería o un sistema de tubería que pasan por todas las calles, de donde nosotros sacamos, como vemos aquí con mi puntero, lo que se conoce con el nombre de las acometidas domiciliarias en cada punto de consumo de la red. ¿Está claro? Entonces, ese es el último elemento y que es el que mayor hincapié vamos a hacer nosotros en esta clase, en esta materia. Vamos a ver cuáles son las necesidades de agua del hombre civilizado. Bueno, el hombre civilizado tiene necesidades personales, comunales, agrícolas e industriales. Las necesidades personales que tiene un hombre, el hombre civilizado, nosotros hoy en día, están fisiológicas para poder beber,
para cocción de los alimentos, para la higiene personal, o sea, bañarnos, para la higiene de la vivienda, limpiar los pisos, para el lavado de ropa, evacuación de líquidos fisiológicos cuando largamos un inodoro, un urinario, para el lavado de autos y el regado de jardín. Ahora bien, dentro de las comunales, donde todos hacemos uso de esas aguas, está la protección contra incendio. Cuando los bomberos, se produce un incendio y los bomberos van a un hidrante y de ahí sacan el agua de la red para sofocar el incendio, el agua que utilizamos en los hospitales, en los comedores, en las escuelas, en los restaurantes, las lavanderías, en la limpieza de las calles, en las fuentes y parques acuáticos y el agua en la recreación. La otra necesidad es agrícola, cuando es el agua que nosotros necesitamos para abastecer de agua, como bien dice aquí, a los animales, y el agua que utilizamos para el riego de los cultivos. Y por último, la última necesidad, que son las industriales, es el agua incorporada a productos industriales, como por ejemplo las bebidas, sean alcohólicas o no alcohólicas, el transporte de material, cuando utilizamos los ríos para transportar los troncos y minimizar los costos de transportación, para generar energía eléctrica, como vemos aquí, la represa Itaipú en Brasil, y los sistemas de refrigeración, o como podemos ver aquí, para lavar frutas y verduras y lógicamente tener una mejor calidad de producto. Vamos a ver una breve reseña histórica sobre el desarrollo de los acueductos. El acueducto es el nombre que le dieron los romanos, que fueron los primeros que incursionaron en los acueductos al abastecimiento de agua. Y tiene su origen en la medida en que comienzan a aparecer los núcleos urbanos, los que para mantenerse necesitaban asegurar un sistema de distribución de agua para servir a la población del núcleo. Mientras el núcleo es pequeño, bueno, pues lógicamente ellos podían abastecerse con un pozo pequeño de poca profundidad, somero, hablamos de hasta 10 metros de profundidad, y con una bomba manual extraer el agua, o a través de aljibes trayendo el agua con balde y cuerda, o si no captándola de un manantial. Ahora, sin embargo, cuando ya el núcleo crece, el tamaño de la población, pues ya no es posible extraer el agua con un baldecito, acarrearla, entonces aparece lo que se conocen como los acueductos modernos, donde contan de una fuente, una planta, un tanque y una distribución, fundamentalmente, que es lo que hemos visto. Las primeras obras de acueductos reconocidas son las ejecutadas durante el establecimiento de la ciudad de Roma, quien llevó esa tecnología a todos los países que formaron el imperio romano, tales como España, Francia, entre otros. Fíjense ustedes cómo los acueductos romanos, esta es una foto de un acueducto romano, eran de piedra y lógicamente una incipiente canalización abierta, porque aún todavía no existían, bueno, ni el grado de contaminación, ni tampoco la tecnología y el conocimiento que hoy en día ustedes están aprendiendo. Vamos a ver cuáles son las características que debe reunir un servicio de abastecimiento de agua. O sea, con qué debe cumplir cada una de las cooperativas que nos entrega a nosotros el agua como a todos los usuarios. En primer lugar, un sistema de abastecimiento tiene que ser instantáneo, donde el usuario que solicita cualquier día y a cualquier hora, y tiene que en ese mismo momento ser servido de manera inmediata. Segundo, tiene que ser un servicio de calidad. ¿Qué significa eso? Que el agua que nos entreguen las empresas que nos prestan el servicio sea un agua potable, que no sea dañina para la salud del hombre. Y además tiene que ser un servicio que me garantice el volumen o las cantidades requeridas, y además con una presión necesaria para llegar a nivel de uso de cada uno de nosotros. Vamos a ver en el punto 6 cuáles son los problemas relacionados con los servicios de agua. Bueno, dentro de los problemas que tiene que enfrentar un ingeniero al proyectar un servicio de agua potable son 3: hidrológico, sanitario y económico. Esos son los 3 problemas fundamentales. Dentro de los problemas hidrológicos está identificar las posibles fuentes,
ver la cantidad de agua que nosotros podemos disponer de esa fuente, porque no solo es importante la cantidad, sino la cantidad de agua que nos puede dar la fuente en el año para poder satisfacer las necesidades de la población. Lógicamente, para hacer este estudio de la cantidad de agua necesitamos hacer un estudio de la precipitación pluvial, su frecuencia e intensidad, analizar las posibles pérdidas por filtraciones y escurrimientos, porque muchas veces los ríos se pierden parte del agua por pérdidas, por escurrimiento o filtraciones. Y además relacionar sobre todo, como les decía, la cantidad de agua que dispongo en la fuente con las posibles demandas que tiene la población. El otro de los problemas que tenemos que enfrentar son los sanitarios, donde ahí tenemos que analizar la necesidad de construir una planta purificadora de agua potable. Si es que en caso la fuente no fuera potable, un agua potable, tenemos que construir una planta. Y la otra, chequear, no quiere decir que vamos a resolver el problema de tratamiento de las aguas residuales, pero sí debemos chequear, por ejemplo, en muchos lugares, e inclusive aquí en Bolivia, en Santa Cruz, que las aguas son descargadas a las cunetas de las calles. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nuestra red va a ir a 80 centímetros separada del cordón de la acera y que lógicamente prácticamente va a quedar bajo la cuneta de las calles. Si no están pavimentadas y tenemos nuestros conductos de agua potable que pueden sufrir alguna rotura, entonces se corre el riesgo de que se contamine esa agua. Por ende, debemos solamente en relación con este punto recomendar en el proyecto que no se ejecute la obra hasta tanto se resuelva el problema de la distribución del agua en las calles. Lo que no significa que tengamos que se tenga que construir la red de alcantarillado, pero sí se puede exigirle a cada usuario que ...2 horas y nunca me había pasado. Pero me está pidiendo una actualización. Bueno, continuamos donde nos quedamos. Bueno, nos quedamos. Estábamos viendo el problema sanitario, donde me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Ya. Donde les decía que aquí no, el problema no está en resolver con una red de alcantarillado hasta para poder dar agua, sino el problema está en que por lo menos nosotros los que estamos proyectando el sistema de agua potable, dejemos bien claro que tienen que resolver esta descarga en la cuneta de las calles para evitar problemas sanitarios más adelante y no hacernos nosotros responsables de ello. Y por último tenemos los problemas económicos, dentro de los que tenemos el periodo de diseño de la red, que es el periodo para el cual nosotros vamos a diseñar nuestro sistema de distribución y que en la próxima clase vamos a aprender a calcularlo, las dimensiones y la capacidad de las instalaciones que están relacionadas con este periodo de diseño, como vamos a ver en próximas clases, el nivel de calidad de agua que ha de garantizarse, que en nuestro caso el agua que tenemos que garantizar tiene que ser potable, el nivel, establecer un equilibrio entre las necesidades y las inversiones que éstas exigen. O sea, hay que establecer un equilibrio entre las necesidades que tiene la población y las inversiones que
van a exigir las instalaciones que les vamos a diseñar. Bueno, vamos a ver ahora que dentro de las obras que se construyen en un sistema de abastecimiento, algunos de esos elementos los podemos considerar, o algunos de esos objetos de obra los podemos considerar como básicos y otros los podemos considerar como alternativos. Entonces, como elementos básicos en un sistema de distribución, ¿qué significa el concepto de elementos básicos? Que no pueden faltar. O sea, si faltara uno de estos elementos, pues entonces no hay sistema de distribución. Miren ustedes acá, la fuente es básica. Si no hay fuente, pues no hay, lógicamente, sistema de distribución. La conductora. Bueno, ustedes podrían decirme, pero Santa Cruz no tiene conductora, pero es un caso atípico en el mundo. Pero la conductora es un elemento básico porque si no, ¿cómo traslado el agua de la fuente hasta el núcleo poblacional? Y la red es otro elemento básico porque si no, ¿cómo le llevo el agua a cada usuario si no es colocando ese sistema de tubería? Como elementos alternativos que ustedes pueden ver en un sistema de distribución está la planta potabilizadora. ¿Cuál es el concepto de elementos alternativos? Aquellos que pueden o no aparecer dependiendo de las condiciones del proyecto. Por ejemplo, la planta potabilizadora. Si yo captara un agua que fuera potable, yo les preguntaría, ¿es necesario diseñar una planta? La respuesta es no. La estación de bombeo. Si yo tengo una topografía accidentada, como ocurre en los valles de Bolivia, y puedo captar el agua en la zona alta para entregarle a la población en una zona baja, no necesitaría estación de bombeo. Sin embargo, si tuviera en una población llana, entonces sí puede ser que demande la necesidad de una estación de bombeo. Y lo mismo ocurre con el tanque. Si la topografía es llana y me demanda la población una altura muy elevada de tanque, entonces no tengo por qué ponerlo, no puedo ponerlo. Entonces, como ustedes pueden ver, son elementos que pueden ser básicos o alternativos. Los básicos, los que no pueden faltar, porque si no, no hay distribución, y los alternativos que son los que pueden o no aparecer dependiendo de las características particulares de cada zona. Como vemos aquí, dice, la fuente es básica, puesto que si no hay agua, no hay red. La conductora es básica, ya que generalmente la fuente se encuentra lejos del núcleo poblacional que la va a consumir. Y la red es básica porque sin ella no se podría llegar a todos los usuarios. Lo que les dije, la planta potabilizadora es alternativa, ya que solo se coloca si el agua es no potable. La estación de bombeo es alternativa, puesto que solo aparece cuando la topografía es llana y no se puede realizar la entrega por gravedad. Y el tanque de almacenamiento, como les decía, es alternativo, ya que solo aparece cuando las condiciones topográficas lo permiten. ¿Está claro? En el caso de topografías accidentadas, como les decía el ejemplo de los valles. Bueno, vamos a ver las características de las posibles fuentes de agua con las que nosotros podemos contar. Bueno, la fuente de agua, como ya les había dicho, es dentro del sistema de abastecimiento el objeto de obra más importante, ya que la misma define el tipo de captación. Ya vimos que si es superficial es por gravedad y si es subterránea es por bombeo, la necesidad de purificación y además el tipo de conducción. Dentro de las posibles fuentes que nosotros podemos encontrar para captar el agua, para dotar a la población, tenemos 4 fuentes fundamentales. El agua de lluvia, el agua superficial, el agua subterránea y el agua de los océanos. Ahora, el agua de lluvia es aquella que nosotros podemos captar de los techos de las edificaciones. Mientras más rápido nosotros la captemos y la introduzcamos dentro de un depósito de almacenamiento, pues lógicamente mejor calidad va a tener. Si la dejamos que ella recorra grandes distancias, pues se puede contaminar. Ahora, el agua de lluvia es el agua de mejor calidad que nosotros podemos encontrar dentro de las posibles fuentes.
o que es el resultado de un proceso de destilación. Su principal contaminación es la contaminación que existe en la atmósfera más la contaminación de la superficie donde ella cae. La dificultad que vamos a tener con la fuente de agua de lluvia es que las cantidades que nosotros disponemos para entregar a la población muchas veces no la vamos a encontrar a lo largo del año. Por eso es que se descarta este tipo de fuente como fuente de abastecimiento a las grandes poblaciones. La otra fuente, que es una de las más frecuentes que nosotros encontramos, es el agua superficial. El agua superficial nosotros la podemos encontrar de diferentes formas, como ya vimos. Pueden ser en constante movimiento en los ríos, arroyos, quebradas, o puede ser estacionaria en los lagos, las lagunas, en los embalses de las presas y en los acuíferos. ¿Está claro? Perdón, los acuíferos no, porque estamos hablando de fuentes superficiales. Ahora bien, son las más expuestas a la contaminación. ¿Por qué? Porque están, fíjense ustedes, en contacto con la atmósfera y además están en contacto con el terreno, por lo cual arrastran todo tipo de partículas y contaminantes que encuentren a su paso. Ellas siempre, hoy en día yo te diría que en un 99,9999% una fuente superficial va a demandar siempre de una planta potabilizadora antes de su consumo. El otro tipo de fuente que nosotros podemos encontrar es la fuente subterránea. Que el agua subterránea es un agua que fue superficial, pero que encontró estratos permeables y se infiltró hasta llegar a estratos impermeables que la almacenan bajo el terreno. Esta agua es de mucho mejor calidad que el agua superficial. ¿Por qué? Porque al pasar a través de esos estratos de terreno, ya ahí ella recibió un tratamiento que se conoce con el nombre de la filtración. Entonces, es un agua de mejor calidad. Ahora, tenemos un problema también que se puede encontrar en ella, que al estar en contacto con estratos rocosos, pueden aparecer partículas de coloides de hierro, aluminio y sales minerales que pueden demandar de un tratamiento en una planta como tal. De ser preferible entre una superficial y una subterránea, lo ideal sería el agua subterránea porque siempre es de mucha mejor calidad. Y por último está el agua de los océanos, que se emplea en casos especiales. Lógicamente que solo hay 3 países en el mundo que usan el agua de los océanos como fuente, que son la isla de Aruba, Australia, Emiratos Árabes, pero que el proceso que hay que hacer para obtener, potabilizar esta agua es un proceso que se conoce con el nombre de desalinización a través de lo que son equipos de ósmosis inversa, que lógicamente es extremadamente caro. Fíjense ustedes que los países que les he dicho son países que tienen grandes fuentes petrolíferas y bueno, pues cuentan con el dinero para llevar a cabo esta actividad. Esta es la razón por la que para nuestros países del tercer mundo estamos muy lejos de poder utilizar la tecnología para, en este caso, potabilizar un agua de un océano. Entonces, también es descartada como fuente de abastecimiento. Como podemos ver, de las 4 posibles fuentes, las 2 que más utilizamos normalmente en nuestros proyectos son la fuente superficial y la fuente subterránea. Vamos a ver la cantidad de agua que requieren los núcleos urbanos. La cantidad de agua que puede requerir un núcleo urbano está en función de su tamaño, el tamaño del núcleo. Por ejemplo, en poblaciones pequeñas, en medio rural, más o menos la dotación o la cantidad de agua que requiere su población oscila entre 60 y 100 litros por habitantes por día. Sin embargo, en poblaciones medianas y grandes, de grandes ciudades y medianas ciudades, la dotación o la cantidad de agua que requieren los habitantes oscila entre los 100 a los 400 litros por habitantes por día. Para que ustedes tengan una idea,
Santa Cruz de la Sierra, la dotación media, que es la que estamos hablando con esta cifra, es de, según Saguapat, alrededor de unos 125 litros por habitante por día. O sea que estamos muy lejos de las grandes ciudades que pueden consumir hasta 400 litros por habitante por día. Aquí les pongo una tabla donde ustedes pueden ver la cantidad mínima promedio de agua que requiere una persona en la actualidad, que es para beber 10 litros, para cocinar 20 litros, para el aseo, o sea, bañarnos 30 litros, para lavar ropa 40 litros, para la limpieza de la casa unos 50 litros y para la disposición de los desechos de 70 litros. Lo que hace un promedio de 220 litros por habitante por día. Fíjense ustedes que Santa Cruz está prácticamente por la mitad de esta cifra. Por ende, estos parámetros son mucho menores que los que aparecen ahí. Cuando hablamos de que en Santa Cruz se consumen como dotación media 120 a 125 litros por habitante por día. Ahora bien, la forma en que se... Señores, cierren eso, el audio. La forma en que se expresan las necesidades de agua vista anteriormente se le denomina en la ingeniería sanitaria como dotación. Y este es un concepto que ustedes tienen que aprenderse ya. El concepto de dotación. ¿Qué cosa es la dotación? No es más que el cociente entre el caudal que consume, que se entrega a la población, dividido la población. Y se expresa, como vimos ahí, en litros por habitante por día. Si nosotros hacemos el análisis dimensional de la dotación, el caudal nosotros lo podemos expresar en litros día y la población se expresa en habitantes. Si este denominador de habitante lo pasamos para arriba multiplicando, nos quedaría litros día por 1 sobre habitante, lo cual daría la cantidad de litros por día por habitante, que es las unidades en que se expresa la dotación. Esto tienen que aprendérselo porque es clave durante toda la materia que vamos a cursar. Bueno, con eso hemos concluido la unidad 1. Les pido no se desconecten un momento para que pueda yo tomar la asistencia. Les voy a entrar aquí, los voy a copiar los